Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos súper felices de estar platicando con este humano nacido en el DF, escritor, poeta, narrador, comunicólogo, activista, un explorador de nacimiento, migrante, poeta, Carlos José Pérez Sámano. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro. Muchísimas gracias. Qué gusto estar platicando. ¿Cómo te encuentras? Estamos hablando en esta vía. Tú estás en Filadelfia en este momento. Sí, Philly. ¿Cómo es la vida mexa, inmigrante, invasión en Filadelfia en este momento? Bien, pues fíjate que nunca me hubiera imaginado que terminaría viviendo en Estados Unidos. No sé todavía si quiero quedarme a vivir aquí más tiempo, pero hoy me llegó mi visa de trabajo, entonces por lo pronto tengo un año más de estar aquí. Pero el cómo llegué fue un poquito... Fue muy improvisado, fue muy... Yo suelo tomar decisiones como medio salvajes y me vine por una chava, o sea, me enamoré de Jessica y y me dijo un día, me habló por teléfono. Yo vivía antes en la colonia Cuauhtémoc, atrás de la Diana Cazadora. Y me acuerdo que iba caminando en Reforma y me dice, oye, me acaban de ofrecer una beca para estudiar mi doctorado en Filadelfia. ¿Cómo ves? ¿Quieres venir a vivir conmigo? Y yo, sí, a huevo. En la misma llamada, y ya a partir de ahí fue como vender todo, regalar todo. Le pasé las cosas que tenía en mi departamento, se las regalé a mis amigos, así iban por el refri, la lavadora, todo. Y me vine manejando. Bueno, nos venimos manejando Jessica, Aira, que era una perrita que teníamos, y yo durante 10 días desde la Ciudad de México hasta Filadelfia, en un road trip ahí medio locochón. Wow, ¿qué estabas haciendo en ese momento antes de partir? Te digo que viví ahí en Río Atoyac, número 25, que por cierto es una historia muy chistosa, porque cuando yo viví en África, estaba leyendo un día un libro de Julio Cortázar que cuenta una historia de un asesinato, una señora que mata a sus hijos, y está basado en una noticia real que pasó en la Ciudad de México, exactamente enfrente de donde yo vivía. O sea, te cuenta que la noticia, el cuento de Julio Cortázar empieza con Río Atoyac número 26, Colonia Cuauhtémoc. Y yo vivía en Río Atoyac 25. Entonces, yo vivía en ese departamento y organizaba talleres de escritura creativa. Y tenía una iguana. A eso me dedicaba. Ahorita mencionaste África. En ese, y bueno, creo que mucho de tu drive, ¿no? Como creador o como cambiador de realidades, está conectado, y corrígeme si no, a ese viaje de África. ¿Cómo vas ahorita sorteando esa intención tuya de cambiar por medio de la escritura, de la creatividad, de la observación? Sobre todo en este momento, ya tenemos un año sumidos en esta... Pues en esto. Es más, cuando empezó la pandemia, a mí se me ocurrió hacer videos en Facebook en vivo todos los días a las 6 de la tarde, en donde leía pedazos de mis libros, ¿no? Leía del libro de África, o leía del libro de cuentos, o leía un poco de mi poesía, y la gente se conectaba así muy religiosamente diario a las 6. Y llegó un punto en el que dije, bueno, si sigo haciendo estos videos, me voy a acabar todos los libros, los leí y empecé a dar consejos. Y después dije, bueno, si la gente quiere ver estos consejos de manera como más, o sea, tenerlos en algún lugar, voy a aprovechar que tengo Instagram para dejarlos ahí. Y entonces empecé a dar consejos para escribir a través de Instagram, y también la gente ya se conecta para ver cómo, no sé, cómo escribir una novela, cómo escribir un poema, cómo hacer activismo social a partir de la escritura, etcétera. Quedémonos en precisamente eso último que acabas de decir. Ajá. Hacer activismo social a partir de la escritura. Sí.
¿Dónde empieza eso? ¿Dónde empezamos a hacer eso? Es difícil de poner como un punto exacto en dónde empieza. Yo tengo una historia que siempre cuento que cuando empecé a aprender a caminar, me salí de la casa de mis papás y me fui a caminar por la calle, a media calle. De verdad, me encontraron como media hora después, como 3 cuadras más allá de mi casa, ¿no? Y obviamente mi mamá estaba muy preocupada, todo el mundo estaba muy asustado, porque ser un bebé de, no sé, 1 año, a lo mejor 1 año y medio, y para mí era como, dicen que me encontraron literal así caminando, sin estar asustado, sin tener como miedo ni nada. Y creo que hace ratito tú me dio mucha risa cómo me presentaste, porque había muchas cosas por ahí, pero el explorar creo que nos hace siempre estar vulnerables. O sea, si queremos descubrir cosas nuevas, si queremos expandir nuestra forma de pensar, nuestras conexiones con la naturaleza, con los demás, si queremos, digamos que yo ya no creo tanto en estas ideas como de progreso y de desarrollo, pero digamos que de alguna forma el transformarnos, ¿no? Si queremos cambiar de alguna manera, pues tenemos que tomar riesgos y tenemos que alejarnos de lo que ya está muy establecido, de lo que ya conocemos, de lo que tenemos como seguro, ¿no? Y creo que cuando uno empieza a hacer cierta exploración, aplica en varios sentidos. Uno, mientras más te conoces tú, más conoces a los demás. Mientras más conoces a los demás, más te conoces a ti mismo, ¿no? Tengo un amigo que me ha editado 2 libros que me decía que nos conocemos más a nosotros mismos cuando platicamos que cuando hacemos reflexiones e introspección. Porque muchas veces estamos pensando en el momento en el que estamos diciendo las cosas. Y creo que para mí la parte del activismo social empieza mucho a través de la formación que yo tuve. Yo estudié en un colegio religioso, en un colegio católico, estudié con los maristas en Toluca. Yo también. ¿Ah, neta? ¿Eres hijo de Champañat? Salud. Hijo de Champañat, sí. Salud por salud. Entonces, pues tú sabes que los maristas tienen estos valores del servicio, de la humildad, del darte a los demás. Y yo toda la vida pertenecí a las cuestiones de los movimientos juveniles, me iba de campamentos, me iba de misiones, me iba a la sierra. Y eso creo que me marcó mucho. O sea, el tener un contacto con una realidad diferente a la mía, no solo me hizo darme cuenta del privilegio que tenía, el privilegio de haber nacido en la ciudad, el privilegio de tener una familia de alguna forma como muy integrada, el privilegio de ser hombre, el privilegio de mi color de piel, o sea, como muchas cosas que me hacían verme que de verdad como que no sé, como que a mí me acuerdo muy claro que todo el tiempo yo decía, ¿por qué vengo de misiones? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Realmente les voy a ayudar? ¿Realmente quieren mi ayuda? ¿Realmente estoy transformando algo? ¿O es nada más como para sentirme el niño chingón que va y ayuda y se siente bien y luego regresa a su casa y no hace nada? O sea, como que la pregunta siempre estuvo ahí, una pregunta de ¿a dónde pertenezco? ¿Quién soy en función de los demás? ¿No? El decir, bueno, llego aquí a la casa de una señora que está metida en la comunidad de campamento en Barrancas, en la Sierra de Durango, y me recibe como si me conociera y como si me quisiera y me da de comer y de vivir y me pone una cama para que yo viva ahí. ¿Por qué? Y creo que el activismo muchas veces se entiende desde una idea de ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás o para cambiar al mundo? Y en realidad creo que cuando uno empiezas a hacer cosas, te das cuenta que en realidad es como, la pregunta es al revés, es como, ¿qué cosas de la realidad me han motivado a mí para no quedarme tranquilo sin hacer algo? A mí me pasa mucho que la gente me pregunta, es que ¿por qué haces trabajo con comunidades o con poblaciones vulnerables o lo que sea? Y mi respuesta es como, es que no puedo no hacerlo, no me imagino mi vida sin estar en contacto con unas realidades que son como muy, muy, muy apremiantes, que están ahí, que te gritan, ¿no? Acabo de conocer hace poquito una persona que trabaja con presos
Y yo nunca he trabajado con presos. Bueno, trabajé con presos una vez cuando viví en la Sierra de Durango, pero ella les enseña a escribir a las personas que están en la cárcel. Y, y a mí me parece fenomenal el cómo siempre va a haber alguien que sea diferente a nosotros y que nos haga como cuestionarnos quiénes somos, ¿no? Ahorita creo que tristemente, un pensamiento que está encontrando raíces muy profundas, tanto en México como en cualquier otro país o cualquier otro lugar, creo que estamos entrando a una etapa de cuestionarnos mucho quiénes somos a partir de las identidades que nos han impuesto, ¿no? Entonces, digo tristemente porque muchas personas se han ido por entendernos en una relación entre lo que no soy yo está mal. Y entonces podemos utilizar el color de la piel, podemos utilizar la identidad de género, podemos utilizar las identidades de dónde nacimos y entonces decir, esto no soy yo y entonces lo rechazo, y esto no soy yo y entonces está mal, y esto no soy yo. Y por eso tenemos estos gobiernos que se están aprovechando muy cabrón de esto y que están polarizando a la gente. O eres tal o eres tal. O eres rico o eres pobre. O eres fifí o eres chairo. O eres blanco o eres negro. O eres cis o eres trans. Y entonces nos están haciendo que nos sintamos que no pertenecemos. Y ese es un riesgo bien fuerte. Porque si te das cuenta que todo el discurso siempre es o esto otro, ¿qué pasa cuando nos sentimos que sí, o sea, yo nací en tal lugar con ciertas características, con ciertas condiciones, pero también me identifico y también me siento conectado humanamente con este otro, ¿no? Y creo que de ahí viene un poquito como esta idea de que no somos tan diferentes. O sea, sí somos muy diferentes, pero esas diferencias de alguna forma nos pueden ayudar a expandirnos, a unirnos, a conectarnos de alguna forma. Y entonces, contestando la pregunta, me di una vuelta muy larga, pero ¿de qué manera hacer activismo social con la escritura? Eso es algo que nunca he sabido responder porque nunca he pensado, voy a escribir esto como una consigna, como un himno, como una anatema o como un manifiesto. Nunca he pensado que mis palabras como tal tengan el peso de transformar ninguna realidad. Pero por otro lado, sé que sí. Y sé que el ser escritor tiene una responsabilidad muy grande porque creamos realidades. Y creamos realidades y formas de pensar que pueden ser muy riesgosas o pueden ser muy utópicas o muy esperanzadoras. Entonces, es una gran responsabilidad decir, ¿qué historia voy a contar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuál va a ser la perspectiva narrativa que le voy a dar a mi personaje? ¿La de la víctima o la del abusador? ¿O la del viajero o la del migrante? O sea, son decisiones que a lo mejor no tienen mucho peso a nivel como, ¿cómo te diré? Como técnico. Decir, bueno, la historia la va a contar Caperucita Roja o la va a contar el lobo. Bueno, a nivel creación de realidades, sí implica mucho quién cuenta la historia. Si la cuenta el lobo, y el lobo te va a decir que, bueno, pues es que Caperucita Roja vino aquí y yo solo seguí mis instintos, ¿no? O sea, si escucháramos la historia desde el lobo, a lo mejor entenderíamos por qué el lobo hizo lo que hizo y nos podríamos sentir incluso identificados con el lobo. Pero si contamos la historia desde Caperucita Roja, vamos a entender que, pues, otra historia, ¿no? Entonces, te digo, yo nunca he pensado en que voy a escribir tal cosa para que se convierta o sea, directamente que tenga un impacto social. A lo mejor ha habido por ahí uno o dos cosas que han sido como muy específicas, casi comisionadas. Por ejemplo, me pidieron, por parte de la ciudad de Filadelfia, hicieron una campaña se llamaba Fill the Walls with Hope. Entonces, cuando empezó la pandemia, le pidieron a varios escritores, a varios artistas, que hiciéramos cualquier tipo de expresión artística para motivar a la gente a que, pues a sobrevivir a la pandemia, ¿no? Entonces, yo escribí un poema exprofeso, o sea, como muy específico, que se llama Tarde en Casa, en donde hablo de cómo
pues tenemos que mantener la esperanza, que tenemos que ser responsables de nuestra existencia, más que empezarnos a paniquear, tenemos que cuidar nuestra salud. O sea, como que fue un poema muy específico para la situación de la pandemia. Y otra historia parecida fue un poema que me pidieron. Hay un canal de televisión aquí en Filadelfia que me dijo que si podía escribir un poema acerca de la comunidad mexicana en Filadelfia, porque Filadelfia tiene una comunidad de migrantes muy grande. Entonces hicimos un segmento de una poesía que hablaba de cuáles son las condiciones de los migrantes en Estados Unidos. Fuera de eso, yo no me siento a escribir como, voy a escribir algo que sea social. Ajá, más bien, de pronto es como, están, no sé, acciones como muy simples que a lo mejor no tienen como mayor repercusión, como, no sé, algún vecino que necesita a alguien que le ayude a mudarse y entonces le presto mi coche y le ayudo a mudarse, sí, pero no es como, eso no sale en los periódicos, eso no se puede poner como, el escritor está haciendo cosas sociales, porque en realidad es más bien como una forma de relacionarte con el mundo, ¿no? El entender que no estamos aislados, que no vivimos en competencia. Yo creo que a mí algo que me cambió mucho fue cuando entendí que como seres humanos nos han impuesto la idea de que necesitamos competir, que necesitamos demostrarle al otro que somos mejores que él o que ella, que tenemos que de alguna manera hacerlos a un lado y que si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, si queremos algo, lo que sea, es a través de demostrar que los demás no cuentan, ¿no? Y yo tomé un taller en la ciudad de Querétaro con un cuate que se llama Franz Limpens, que es de cooperación y se llama Juegos Cooperativos y te enseñan que en realidad como seres humanos lo que más nos hace humanos es que aprendimos a ponernos de acuerdo, a dialogar, a platicar, a entendernos, a escucharnos, a ponernos en los zapatos de los demás y sobre todo a darnos cuenta que nadie nos está haciendo daño, que no, tu vecino no te envidia, tu amigo de la primaria, si te está buleando es porque tiene inseguridades, que la persona que te dice cosas enojada es porque tuvo un mal día o porque tiene una situación difícil. Cuando entendemos que nadie nos está haciendo daño, podemos como que empezar a darnos cuenta que nosotros tampoco tenemos que hacerle daño a alguien. Y creo que de ahí empieza un poquito una dinámica de decir, bueno, ¿de qué manera entonces puedo colaborar, compartir, de qué manera me involucro, de qué manera... Por ejemplo, algo que me preguntan muchísimo es por qué mis libros siempre han estado gratis en internet, ¿no? O sea, todos los libros que publico, además de que se venden, desde el principio que empecé a publicar, yo publiqué mi primer libro en el 2007. Todos mis libros han estado disponibles en internet. Apenas surgió un tema con Fernanda Melchor de los PDFs y de la pirateca y todo esto, y para mí siempre ha sido como, bueno, ¿cuál es mi intención al escribir? Si mi intención es compartir, pues ¿por qué no entonces compartirlo? O sea, el internet nos da la posibilidad de, ahí está, ¿no? Regalar cosas. Pero es muy diferente la idea de sacrificarte a la idea de compartir, porque cuando tú sacrificas es como esta idea de lo que yo he hecho por ti y el chantaje y el... Claro. En cambio, si tú das algo ego, de manera... ¿no? Perdón, ¿qué? Entra justo el ego y todo este trip que ya nos separa, pues. Ajá, pues entra en esto la idea de que quiero que me devuelvas lo que yo invertí, ¿no? Y creo que muchas veces pasa eso, que cuando entramos en la dinámica del competir, nos damos cuenta que en realidad sí te ayudo, pero es porque estoy como buscando una ventaja o cosas así. Pues. Es saldo a favor. Ajá. Que me parece muy tonto, la verdad, me parece como muy... O sea, todas estas... Claro. Las personas que manejan estos discursos como de... no sé, como de buscar siempre algún interés como por abajito del agua,
pues no sé, han de vivir muy asustados. Yo creo que esa es la cosa, ¿no? Claro, 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 porque vaya, ellos van de la misma manera avanzando, ¿sabes? Como haciendo una lista de favores que tienen todavía que regresar y tal, entonces todo va Ajá, creando estos círculos viciosos. sí, sí, sí. Ahorita que hablamos todo esto y lo que mencionaste ahorita de las identidades impuestas, ¿en qué momento tú, ¿no? Regresémonos no a este Carlos José que ya está creando y siendo completamente aware, ¿no? Teniendo el awareness de dónde está parado. Vámonos mucho atrás. ¿En qué momento empezó el ruido que te hizo romper el cascarón de esa identidad que se te fue impuesta? Ay, no sé. Yo creo que ¿Escribías de morrito? O sea, ¿en tu familia lo premiaban? hay un, ¿Dónde empezó eso? hay un poeta de mi familia que se llama Alberto Quintero Álvarez, que fue un poeta muy bueno, muy poco conocido, y es como de los, híjole, yo creo que de los 20 o algo así, pero es como tío de mi abuela o algo así, o sea, como muy, muy, muy lejano. Mi familia, eh, no hay mucho artista en mi familia. De hecho, mi papá, por ejemplo, es ingeniero industrial, mi mamá es maestra. Ahorita que tú me platicabas que tu papá es contador y tu mamá maestra, pues algo parecido, ¿no? Mi papá, ingeniero industrial, siempre estuvo trabajando en una empresa, mi mamá maestra. Tengo un tío que es pintor, Francisco Pérez, muralista, pero yo creo que ha habido muchos momentos. Uno de los más fuertes es justamente lo que decía hace ratito, cuando yo empecé a salir de mi casa y quedarme en casas de las personas en el campo. Yo fui a muchas misiones, a muchísimas. Desde que empecé como a los 13, 14 años me iba a la sierra empecé yéndome a la Sierra Gorda de Querétaro, ¿cómo se llama? A Huacatlán. Iba a un pueblo que se llama Derramadero. Y luego después me fui a la Sierra de Durango. En la Sierra de Durango estuve con los lasallistas un año, tiempo completo de voluntariado. Y después estuve trabajando en Libero, organizando este tipo de cosas como de pastoral y de cosas como de impacto social. Y nos íbamos a la Sierra Songolica, bueno, a la parte de Veracruz del Sur, al Tatahuicapan, por donde está Catemaco y los Tuxtlas y todo eso, y ahí nos metíamos. Y lo padre de la sierra, algo que yo siempre trato como de contar ahorita que estoy acá en Estados Unidos, es que la sierra no es, me cuesta mucho trabajo traducir la sierra al inglés, porque los gringos dicen the mountains. Pero The Mountains puede ser cualquier otro lugar en México donde hay montañas. Y The Mountains no es la sierra. La sierra es... Hay un escritor, que no me acuerdo cómo se llama, que decía que la sierra eran las olas de la tierra, ¿no? O sea, es como un mar de montañas. Y si has ido alguna vez a Ezequiel Montes o a la Huasteca Potosina o la Huasteca Hidalguense o lo que sea, cuando te empiezas a meter a la sierra y que vas, dale, 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 o incluso en Oaxaca, en Tehuantepec o lo que sea, el nudo mixteco, uno empieza a meterse y mientras más te metes, más montañas y más montañas y más montañas y más montañas. Y de pronto uno llega a un punto en donde te sientes al mismo tiempo perdido y profundamente encontrado. O sea, yo creo que por ahí va un poquito el momento en el que empiezo a cuestionarme quién soy yo y quién es el otro. Es como cuando te desconectas de todo lo que conoces y cuando estás, vamos a decirlo, perdido en la sierra, pero también estás ahí tú y tienes como una noción de ti mismo como ser, no como persona, no como humano, sino como ser, y que a lo mejor suena muy abstracto y muy espiritual, pero es como una cuestión muy de centrarte, decir, bueno, no sé en dónde estoy, pero estoy aquí. No estoy perdido, pero estoy aquí. Y creo que ahí empieza un poco el cuestionar, pues, el de dónde viene uno, cuáles son las características de las condiciones de donde uno se está desplazando, ¿no? El otro día en otra entrevista les platicaba que es muy curioso cómo, dependiendo de cuánto dinero tienes, te consideran expat.
¿no? La gente que se va de expats, que son como los diplomáticos o los empresarios o la gente que trabaja en una compañía transnacional, son expats, ¿no? Pero la gente, Expatriados, ¿no? Que es como, you already made it, you're out, ¿no? Como que ya la armaste, ya te sí, fuiste. sí, y le llaman talento y le llaman, no sé, internacional, es gente internacional o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero alguien que hace exactamente lo mismo, pero que no pertenece al sistema de aprobación de lo que decíamos de las identidades impuestas, entonces es migrante, entonces es invasor, entonces es el güey que no fue invitado, no fue recibido, ¿no? Hay, ahí es donde yo digo que las palabras sí tienen mucho peso. ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un expatriado? ¿Cuál es la diferencia entre un embajador cultural y alguien que no se ha sabido adaptar a un lugar en donde no se siente bienvenido, ¿no? O sea, a lo mejor los dos están tratando de dar a conocer su cultura, pero uno no va a ser recibida porque está mal, porque no entra, porque no es aceptado, y el otro es recibido porque tiene un sistema de, ay, bueno, qué bonito, ¿no? O sea, y a mí me pasa eso, yo me siento muy privilegiado porque cuando digo que hablo español, todo el mundo, wow. Y de pronto yo digo, oye, cabrón, el güey que te está... mucha gente con la que tú convives todos los días también habla español. Y a esos güeyes no les aplaudes. Y a ellos no te parece fenomenal. A ellos te parece fenomenal que te hablen en inglés. Y te parece chingón que un güey, por ser más morenito, te está hablando en inglés. Oh, you speak so good. Your English is perfect. Es como, pues... Entonces, tenemos muchas como etiquetas, barreras, fronteras, muchos límites que nos hemos impuesto socialmente y que, pues, para quitarlos, no sé, hace falta dislocarnos. A mí me gusta la palabra dislocación porque no sé si en algún momento jugando americano o fútbol o lo que sea te han dislocado un dedo, güey. La dislocación duele, ¿no? Muchas veces los académicos hablan del concepto de dislocación, pero yo no sé si se han dislocado algo. Pero cuando un hueso se disloca, no es nada más un movimiento así sutil y suave, sino que implica dolor e implica un reacomodo. Y esos reacomodos son los que a veces pues, la vida te da un putazo, un madrazo, y te hace cambiar la perspectiva, ¿no? Cuando a la gente se le enferma y se le muere el ser más querido, o cuando esas experiencias de vida son las que de pronto muy dolorosas, pero también muy enriquecedoras. Y a veces las provocamos nosotros, a veces uno decide, me voy a ir a vivir a tal lugar, me voy a ir a meter a tal condición, me voy a ir a platicar con tal desconocido, o a veces la misma vida te pone en situaciones inesperadas que puedes aprovechar. Claro. Ahorita, en este momento, ¿en dónde estás tú? ¿Cómo te sientes? En este tiempo que has estado, supongo, en un espacio que lo veo muy colorido, ¿no? Muy bonito, lo que te rodea, la máquina y mucho arte rodeándote, pero en dónde estás? Te voy a contestar con lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste, ¿en dónde estás? Lo primeritito que me vino a la mente fue, te abrazo, güey. El haber terminado con Jessica me dislocó, no me lo esperaba, fue una cuestión un poco súbita y un poco inesperada, o sea, bueno, no un poco, muy inesperada, ¿no? Pero también siento que ya no estoy en una posición en donde ahorita mi reacción a lo que me está pasando sea volverme a ir, a escapar, a buscar otros lugares. Por eso sigo aquí. O sea, ahorita estoy trabajando para un museo, el Museo de la Universidad de Pensilvania, que es un museo de arqueología y antropología. Voy a ser el primer artista en residencia. Y se me hace, la verdad, muy chingón pues, que le estén apostando a mi trabajo para nombrar el primer artista en residencia del museo. Pero, pues, también es un chorro de responsabilidad, ¿no? Y lo que me cuestiona es decir, a ver, yo llegué a Filadelfia siguiendo como un plan de vida de pareja. Estando aquí, decido meterme a estudiar
2 maestrías, una en escritura creativa, otra en editorial, y me he empezado a hacer amistades y cuates y amigas y todo en el mundo de la escritura, y sí veo yo que, por ejemplo, Estados Unidos hay mucho más opciones y mucho más posibilidades para dedicarse a la escritura de manera profesional, o sea, te toman como más en serio como escritor. No hay tanto ¿cómo te diré? Como que en México de pronto, si dices que eres escritor, la gente dice, no mames, qué chingón, a ver, platícame más. O sea, como que en México todavía vemos al escritor un poquito, como que todavía lo vemos un poco lejano, ¿no? Y entonces a mí me pasaba en la Ciudad de México que pues, obviamente era mi speech para ligarme chavas, ¿no? Que sea, no, soy escritor. Y ahorita aquí es como la gente Soy dice... poeta. Sí, exacto. Y aquí es más como un trabajo, como una chamba, como un oficio, como un oficio, ¿no? Entonces, de alguna manera, a nivel profesional, creo que he encontrado mucho más posibilidades aquí en Estados Unidos, pero también me pasa que todo está como muy enfocado justamente a lo que decíamos, a las ideas que tienen de ti. Entonces, me invitaron a participar en una antología que se llama Who Will Speak for America? ¿Quién va a hablar a nombre de Estados Unidos? Del Temple University Press. Ajá, sí. Y hazte cuenta que esa antología está chida porque comparto con autores bastante buenos. Está Carmen María Machado, está Jericho Brown, está Gancier. Hay como artistas muy consagrados que están en esa antología. Y de pronto a mí me saca mucho de onda que me invitan a los como 2 meses de haber llegado aquí, ¿no? Y entonces lo primero que les digo es, me estás preguntando quién va a hablar por América, y para mí América no es Estados Unidos. Yo nunca pensé en Estados Unidos como América, yo siempre pensé en América como América, un continente, ¿no? Y entonces mi ensayo fue justamente decirles, América son 36 países, 38 países, ¿no? Dependiendo si cuentas por ahí algunos lugares, pero lo que tú entiendes por América, amigo gringo, que te respeto y te quiero y te valoro, pero pues no es lo mismo que yo entiendo por América. Para ti América es tu país, tu idea de ser el lugar más chingón en donde todo el mundo quiere venir, ¿no? Porque los gringos sí se la creen muy cabrón de que everybody's welcome. O sea, aquí no importa cómo pienses, no importa cómo seas, aquí vas a encontrar tu lugar. Y de pronto decir, no, ya llevo X tiempo y aún así no me convence tu idea de tu propio lugar, ¿no? Y en África me pasaba lo contrario. Yo llegué a África y yo dije, pues de aquí soy, este es mi lugar, y a lo mejor me sentía muy conquistador y muy white, colonial, muy, como violento y todo eso, pero en ese momento yo me sentía como, qué chingón, ya llegué a mi tierra, que es África. Entonces, juega mucho a nivel geográfico, juega mucho las identidades que también se tiene la propia gente de su lugar. Los kenianos dicen, no, Kenia es el pinche mejor país del mundo. En su manera de pensar, los mexicanos creemos que México es el lugar más chingón por X o Y razones, y cada persona en el mundo dice, no, hombre, este lugar es el lugar más bonito, el más, tiene las cosas, porque también yo creo que nos acostumbramos y nos vamos haciendo de modos. Y yo lo pienso en una casa. Cuando uno está en una casa, te acomodas, mueves muebles, pones la lámpara, pones la ventana y las plantitas, y vas acomodando las cosas hasta que ya te acomodaste. Y entonces, pues obviamente cuando alguien ya está establecido en una casa, va a decir que esa casa está muy buena. Y si esa persona la mueves a otra casa, va a decir que esa casa pues no la acomoda. Entonces yo creo que viajar es una de las cosas que te disloca, que te mueve, que te hace como repensarte y repensar a los demás. Yo, por ejemplo, era súper antigringo, ¿no? O sea, yo le decía a Jessica, le digo, es que, ¿cómo fue que me fui a enamorar del enemigo? Porque se me hacían, los gringos se me hacían esta idea como de materialistas, egoístas, bien planos de la cabeza, o sea, como muy superficiales, etcétera. Y hasta que no empecé a relacionarme con los americanos, con los gringos, yo les sigo diciendo gringos, aunque
porque la palabra estadounidense es como muy mexicana. Decirles gringo, ¿no? Y entonces decirles, eres gringo, pero no por ser gringo está mal, ¿no? El gringo es la forma en la que yo te digo a ti, porque cuando tú dices americano, yo también soy americano y también el cuate de Salvador y el cubano. Bueno, hasta que no me empecé a llevar con gringos y conocerlos y escucharlos y hacerme amigo de ellos y hacerme pareja de ellos y lo que sea, dije, los gringos son chidos también, son seres humanos, no son zombies, no viven en el mundo de Disneylandia ni de Las Vegas, ¿no? Y ese tipo de cambios en donde hasta que no experimentas al otro de manera honesta, profunda, directa, es donde te das cuenta que todos tus prejuicios valen madre. O sea, yo como me lo imagino es como cuando estaba viviendo en Tanzania, neta me fui con un racismo que no me imaginaba. O sea, como mexicanos decimos, no, ¿cuál racismo? O sea, al contrario, yo tengo a mis amigos morenitos, no sé, o sea, nos contamos unas historias bien cabronas de decir, no soy racista. Pero estando allá te das cuenta que sí, eres muy racista y eres muy prejuicioso y tienes un chingo de ideas que no están de acuerdo con el contexto en donde estás ahora. Y bueno, lo mismo ahora que estoy acá en Estados Unidos, ¿no? Y me pasa con los gringos que de pronto me dicen, ay, es que hablas muy bien inglés para ser mexicano. Y es como, chingado, güey. O sea que mis amigos de México me dicen que hablo muy mal inglés. Y al final me vale madre si hablo muy bien inglés o muy mal inglés o muy mal suajili o muy buen suajili o muy buen español o muy mal español. ¿No? A mi familia toda la vida le ha molestado que yo diga groserías. Y mi única defensa es que hay palabras y no hay palabras buenas o malas, hay palabras.